Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y como todas las mañanas y con gran entusiasmo estamos aquí en esta primera emisión de centralfmequilibrio.com. A nombre de mi equipo de trabajo les saluda Pedro Ferriz de Con, transmitiendo a través de centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, nuestros podcasts en Amazon, en Apple, en Deezer, en Google, en iHeartRadio y en Spotify, y en nuestra red querida de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana en radio y televisión. Les saludo como siempre con gran entusiasmo, con mucho cariño, y estamos puestos, listos y dispuestos para llevarles por el mundo de la información. Envío un saludo muy cariñoso a nuestros amigos que nos hacen el favor de ver y de escuchar en Tampico, en Tamaulipas, a nuestros amigos en la zona de San Luis Potosí, ahí en la puerta de las Huastecas, y a mis queridos amigos en el puerto de Veracruz. Desde aquí les mando mi cariño y mi entusiasmo de todos los días. Estamos en esta mañana listos para empezar aquí con un resumen, las noticias más importantes hoy. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. El presidente de la República adelanta que su propuesta de reforma política también va a incluir recortar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral a la mitad. ¿Por qué a la mitad? Bueno, porque eso es lo que se le ocurrió al presidente. Conformará un solo órgano electoral federalizado y ya no los organismos públicos locales electorales, conocidos, estos los conocen muchos más, quienes no viven en la Ciudad de México, los OPLES famosos, que también está proponiéndose la eliminación de los diputados plurinominales y de los senadores plurinominales. En el Congreso, de 500 diputados y 200 son plurinominales, o sea, son diputados de representación proporcional, y de los 128 senadores que hay, 32 son plurinominales. El presidente asegura que cuando presente su iniciativa se va a poner bien, espérense, dice. La elección. Esa es una parte, esa es una. Segundo, el presupuesto. ¿Por qué va a costar tanto? ¿Podemos ahorrar la mitad? ¿Por qué 20,000 millones y por qué no 10,000? Lo tercero, ¿para qué tantos diputados o tantos senadores? Estoy proponiendo eso, la eliminación. No, va a estar bien, espérense. Vamos a analizar la posibilidad de que se federalice el proceso electoral, que sea un órgano federalizado el que lleve a cabo todas las elecciones, precisamente para que no haya doble gasto, hay duplicidad. Y en esa duplicidad, el presidente se va a quedar con el control del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Especialistas están dando a conocer su punto de vista con este esquema que propone el presidente de la República, y dice, no se va a lograr ningún ahorro, sino más poder para su partido político, para Morena y para sus aliados en el Congreso. También dicen, los planteamientos representan al viejo régimen del que él se queja y confirman su intención de tener un sistema electoral centralizado, autoritario, abaratado para que domine un solo bloque en perjuicio de las minorías. Si se aplicara ahora la iniciativa presidencial de desaparecer los plurinominales, Morena y sus aliados tendrían el 75% de los legisladores frente al 55% que tienen actualmente, y con esto ya tendrían mayoría para pasar cualquier ley, la que sea. Ya rebasa las 2/3 partes del Congreso. Con esta forma, ahorita les platico porque esto de los plurinominales creo que les sea un poquito, porque durante muchos años luché por ello, para su desaparición,
pero pues evidentemente esta es una pesadilla porque no es así. Los partidos de la coalición Va por México no van a avalar la reforma electoral que propone el presidente de la República. Esto lo adelanta Jesús Zambrano, el presidente nacional del PRD. Expuso que la propuesta del presidente para desmantelar a los órganos electorales da la razón, entre otras cosas, de por qué y para qué se conformó Va por México. Y también dice, la reforma electoral de López Obrador es una interferencia del Ejecutivo en los órganos autónomos y una abierta violación a la división de poderes. Ya platicaremos de esto. José Ángel Gurría, el que fuera secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, dice, México requiere de una política de inversión extranjera estable y de una reforma fiscal porque de lo contrario el crecimiento económico del país será menor al 2% registrado en las últimas 2 décadas y esto no es suficiente. Entonces explica el necesarísimo, el imprescindible objetivo de crecer arriba del 5%. Para concretar estas ventajas, tenemos que tener políticas de inversión extranjera que sean atractivas, que sean estables, que sean predecibles. Entonces, muy importante. Que atraigan el capital para que logremos lo que yo llamaría la velocidad de crucero de la economía. Sobre la reforma fiscal, José Ángel Gurría dijo que no basta con ir cerrando los escapes de los grandes contribuyentes. Y es el problema del gobierno chiquito. De repente nos preguntamos, bueno, ¿y por qué no le dedica más recursos a la educación, más recursos a la salud, más recursos a la pandemia, más recursos? Porque resulta que no hay los recursos. Si uno combina la muy escasa recaudación fiscal con la responsabilidad fiscal que han mostrado los diferentes gobiernos, incluyendo los 3 secretarios de Hacienda que hemos tenido, todos han estado cuidadosos del tema fiscal. Y entonces dice uno, bueno, pues ¿con qué damos la batalla? Con el 17% del PIB, contra el 35% del PIB de promedio de la OCDE. El exsecretario de Hacienda, porque también lo fue, dijo que la economía mexicana necesita crecer cuando menos al 5% y lo explica. Que el crecimiento que necesita México, que no es del 2%, es cuando menos del 5% sostenido durante una generación, 2 generaciones enteras, para recuperar el tiempo perdido y para recuperar los espacios, sobre todo los espacios sociales perdidos. Y para recuperar a quienes están ya otra vez en el esquema de la pobreza y sacarlos de ahí. Gerardo Esquivel, esto es lo que dijo Gurría, Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, anticipó que la inflación alcance su punto máximo durante el segundo trimestre del año y que empiece a descender a partir del momento en que vayamos hacia la mitad del año para converger con la meta de principio del 3%, que converger pues la iremos teniendo en caso de que pudiéramos crecer, esta la iríamos teniendo hasta el final del sexenio del presidente en turno, hasta el 24. Dice que el conflicto ruso-ucraniano y una salida incompleta de la pandemia por el COVID complicaron el panorama económico y el frente inflacionario, lo que se tradujo en un entorno internacional difícil para los bancos centrales. Debido a ello, el Banco de México revisó al alza las expectativas de inflación para el corto, mediano y largo plazos y para el segundo trimestre del año elevó su estimación a una tasa promedio del 5.4% y la pasa hasta el 6.9%, y para octubre-diciembre incrementó del 4% esperado hasta el 5.5%. Vamos a ver, porque esto es todavía, creo, demasiado pronto para hacer este pronóstico así de asertivo. El sistema financiero mexicano enfrenta menores presiones asociadas a la pandemia por el COVID, pero ahora
se presentan retos emergentes por la situación geopolítica entre Rusia y Ucrania. Esto lo dice el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, especificando que hay mayor aversión al riesgo global. Las condiciones financieras globales son más apretadas como resultado de mayores incrementos en las tasas de interés de las principales economías avanzadas. La economía mundial se desaceleró y las presiones inflacionarias ahora son mayores, son más pronunciadas. Hay que decir que este Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero está conformado por altos funcionarios de Hacienda, Banco de México, Comisión Nacional Bancaria de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el Sistema de Ahorro para el Retiro y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el conocido como el IPAB. Desde el 2017, las remesas que llegaron a México superaron la inversión física del sector público federal y en el 2021 la brecha marcó un nuevo récord según muestran datos del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda. Por ejemplo, el año pasado, los residentes en el extranjero enviaron a México, los residentes mexicanos en el extranjero, 51.586 millones de dólares, un 51.5% o 17.543 millones más de lo invertido en el sector público. Y esta es una cifra que nos hace ver la dependencia tremenda que tiene nuestro país de las remesas que nos envían los mexicanos a nuestro país. Gordon Lee, analista de BTG Pactual, dice que el sector privado está en huelga de inversión. El sector privado está en huelga de inversión, lo que creó una brecha entre el sector público y el privado. Considera que los mercados internacionales dan por hecho que la baja inversión pública prevalecerá en lo que resta del gobierno de esta administración de este loco de Andrés Manuel López Obrador. José Carlos Sánchez, economista en jefe de HSBC México, señaló que es urgente que el gobierno mexicano dé certidumbre a los inversionistas privados, pues el panorama económico del país se ha vuelto más complejo, con un bajo crecimiento económico, alta inflación y una política monetaria cambiante que, esto ya se los digo yo, nos puede llevar a un proceso devaluatorio del peso mexicano y esto ya es un peligro inminente. La tasa de desocupación de México avanzó 0.12% en febrero a 3.75% de la población económicamente activa. Esta cifra es de INEGI y no me gusta porque incluye a la economía informal dentro de la economía en su conjunto. Por sexo, la tasa de desempleo de mujeres fue la que más creció en el segundo mes del 2022 con 0.48% a 3.85%. Insisto, ahí hay un sesgo, ¿no? Porque no veo una alineación entre el desempleo real y el desempleo que reporta INEGI. Son dos figuras que no me cuadran. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro analiza posibles cambios en el régimen de inversión de las AFORES, según su titular Iván Pliego. John Kerry, enviado especial para el cambio climático de los Estados Unidos, visitará otra vez la Ciudad de México para hoy y reunirse con Andrés Manuel López Obrador y hablar sobre energías renovables, según anuncia el Departamento de Estado norteamericano. También se entrevistará con directivos de firmas estadounidenses en México. Y ahí otra vez vuelve la presión para el presidente de México ante su política hostil, porque ya es hostil, hacia la política económica de Washington. La visita de Kerry ocurre solamente unos días antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debata la validez de la ley de la industria eléctrica, que sería un día después de la revocación del mandato. Fíjense cómo todo se está juntando, ¿no? La administración de Joe Biden expresó preocupación por las políticas que se siguen en México en esta administración encabezada por López Obrador. Es la tercera visita de Kerry a México en poco más de un año. Y acuérdense que acaba de venir Alejandro Mayorkas y acaba de venir la secretaria de Energía de los Estados Unidos y así es constante las visitas que se están haciendo a nuestro país de altos funcionarios del gobierno de la Casa Blanca. En los primeros 2 meses del año se recaudaron 18,855 millones de pesos por
los IEPS, los impuestos especiales sobre productos y servicios aplicados a gasolinas y al diésel, 60.5% menos que en el mismo periodo del 2021. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, se dice claramente, el gobierno está quemando recursos económicos en subsidiar a través de por la vía de los IEPS a una gasolina para que no resulte en el precio real de lo que las gasolinas en este momento están costando en el mundo ante el aumento del precio del crudo, del nivel del barril. Y pues esto va a ocasionar un enorme hoyo en las finanzas públicas nacionales. Estamos hablando así de salida de más o menos $500 millones de pesos. Al implementar nuevas reducciones en el cobro de impuestos a los combustibles automotrices, el gobierno está quemando dinero y no lo podrá sostener, según considera Montserrat Ramiro, excomisionada de la Comisión Reguladora de Energía y miembro del Wilson Center. En el marco del 5º Encuentro Energético de Nuevo León, dijo, eventualmente va a explotar y lo van a tener que quitar porque no hay presupuesto posible que aguante y no hay escenarios en donde se vea una caída pronta del precio del petróleo. Los altos precios del crudo, por un lado, benefician a petróleos mexicanos, pero hay un problema que dice la calificadora Fitch. Se toman la medida justo cuando sube el precio del petróleo de bajar la producción petrolera para la exportación en México, lo que tendría que cambiarse como objetivo que fuera anunciado en su momento por el presidente de la República. Aumentar la producción petrolera resultaría mágico, desafiante, no obstante, dadas las restricciones financieras y las altas necesidades de gasto de capital de las obras prioritarias del gobierno del señor López Obrador. Pedro Ferriz de Con, en Central FM Equilibrio, primera emisión. La revolución del intelecto. Qué interesante resulta esta declaración que hace el embajador de Canadá en México. Dice Graham Clark, que es el embajador, dice, más que seguir defendiendo una marca país para México, para los Estados Unidos o para Canadá, tendríamos que empezar a trabajar en la integración total de los tres países para crear una nueva marca como región que potencialice exportaciones de los tres países a todo el mundo. Y creo que esto podría empezar a marcar a los tres países, que es un vasto territorio, una enorme economía, como una región similar a la Unión Europea. Este podría ser el principio de una propuesta y se me hace verdaderamente una situación bastante interesante. José María Castillo Madrigal, subdirector jurídico de Fonatur, denunció ante el órgano interno de control de esa entidad la condonación de 62.900.000 pesos que la administración de Rogelio Jiménez Pons otorgó al Grupo Aeroportuario del Sureste, destacando que el convenio por el que Fonatur perdonó las penas convencionales a las que se había hecho acreedor a Sur por incumplir un contrato en Vallas de Huatulco no fue autorizado por el Comité Técnico. Y la mayoría de Morena en el Pleno del Senado frenó una convocatoria a los titulares justo de Fonatur, de Profepa y de la Semarnat para que comparecieran explicando el estatus de las obras del Tren Maya. El PAN presentó en vano el exhorto después de exhibir fotografías del ecocidio que se está perpetrando allá en la península de Yucatán en este proyecto presidencial, y legisladoras como Mayuli Latifa y Xóchitl Gálvez se pronuncian así. De no hacerse un alto y hacer los estudios de impacto ambiental para la construcción, se seguirá devastando kilómetros de selva virgen. ¿Por qué estar en contra que venga la titular de Medio Ambiente a explicarnos el proyecto? No sean de verdad encubridores. Bueno, es lo que están haciendo, están cubriendo el proyecto para que no haya explicaciones, ya que si las hay, nos daremos más todavía cuenta del ecocidio que se está haciendo ahí, de lo atrabiliario que es este proyecto,
de lo mal planeado que se hizo desde un principio, de la enorme cantidad de recursos que se le están echando, todo, ¿no? En los procesos para legitimar los contratos colectivos de trabajo hay opacidad y falta de información del número real de trabajadores con derecho a participar, de acuerdo con un balance de la reforma laboral del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical. Explica que se realizaron alrededor de 3,000 legitimaciones de un total de 87,000 y considera que hay inconsistencias entre trabajadores que laboran y quienes tienen derecho a votar. Por recortes en el presupuesto, damnificados del edificio Tlalpan 1171 en la Benito Juárez previeron que la rehabilitación del inmueble dañado por el sismo el 19 de septiembre, pero del 2017, será incompleta y la edificación le será entregada como inhabitable. Relataron que el presupuesto original era de 58 millones de pesos, pero fue reducido a 45 y ha pasado mucho tiempo. Después de todo, 2017 hasta la fecha. Bueno, hay cosas que no se han rehabilitado del temblor del 85. Andrés Manuel López Obrador reiteró que no debe ninguna explicación sobre la casa gris de Houston, rentada por su hijo José Ramón en 100,000 pesos mensuales, e insiste en que no conoce a la empresa Baker Hughes. Óiganlo. José Ramón tiene 40 años, está casado, rentó una casa con su esposa, 100,000 pesos mensuales. Yo no lo haría, pero él es independiente. Quienes hicieron el reportaje inventaron de que la casa se la habían rentado porque yo ordené dar contratos a una empresa petrolera extranjera. O sea que el moche es que le renten la casa a José Ramón. Ni conozco la empresa. El moche es mucho más que la rentita, Mr. President. Y no me salga usted con que usted tiene que enterarse de todo lo que hacen sus hijos. Porque si dice que ya tiene 40 años, pues también le quiero decir que ha estado este niño y su otro hijo Andrés al frente de muchas, innumerables reuniones, encabezando reuniones de su gobierno. No necesitan ni siquiera usted enterarse de lo que está pasando. Globant, empresa especializada en la digitalización, que es proveedora de Citibanamex, fue atacada por hackers de Lapsus, responsables también del robo del código fuente de Mercado Libre. Según informan expertos, los ciberatacantes filtraron en un foro datos de clientes de Globant, entre los que se encuentran los de Citibanamex, aunque se desconoce si datos del banco fueron expuestos. En medio del hackeo, algunos usuarios de Citi recibieron mensajes con códigos de validación no solicitados para acceder a sus cuentas. Usuarios de Citibanamex reportaron fallas para acceder a la banca móvil y en línea a través de la aplicación al señalar problemas con el ingreso por medio de la huella digital o la contraseña. Se trata de la segunda falla de este tipo en menos de una semana, ya que el pasado 24 de marzo también hubo quejas en redes sobre servicios del banco. De acuerdo con Down Detector, el repunte de las fallas comenzó alrededor de las 9 horas. Un 57% señaló problemas para acceder a la banca móvil, 39% para la banca en línea y 4% en transferencia de fondos. Y hay en el uso de cuestiones de cuentas bancarias en Citibanamex muchos problemas y ya se están empezando a reportar, y le diré a una vez acabando la investigación, muchos problemas con las tarjetas de crédito en México, y de ello platicaré más adelante en la semana. 3 años después que Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero, tomara protesta como senador, el morenista dijo que no hizo ningún tipo de trámite en Canadá para renunciar a la ciudadanía de ese país. Dice que lo hizo en México, pero desconoce si Canadá se enteró. Lo que digas, puro balandronada, es mentira. Considero que para ser senador, la ley exige ser mexicano por nacimiento
y no tener otra nacionalidad. En 2006, Gómez Urrutia huyó a Canadá tras ser acusado por el gobierno de Vicente Fox de haber desviado $55 millones del sindicato, y hoy el senador denunció una supuesta persecución política. Normalistas de Ayotzinapa bloquearon por más de 2 horas la autopista del Sol. Se llevaron 4 autobuses de pasajeros propiedad de Estrella de Oro hasta dentro de la escuela ubicada en Tixla, en Guerrero. Dijeron que los vehículos y sus conductores están bien cuidados y que el secuestro forma parte de un convenio con la empresa, lo que no fue confirmado o desmentido hasta el momento. Los estudiantes exigieron al presidente investigar al Ejército y a la Marina. El hecho ocurrió tras darse a conocer el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, que señaló que la Marina manipuló la evidencia del basurero en Cocula después de haberse dado a conocer un video 7 años y medio después, un dron de la Marina que se ve como sus marinos están manipulando bolsas blancas que presuntamente estaban en su contenido restos mortales de los 43 de Ayotzinapa. Jorge Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exentó a 4 alcaldías de oposición para aplicar lineamientos del gobierno de la Ciudad de México en la evaluación del ingreso o permanencia de sus voluntarios. El magistrado notificó las suspensiones a favor de la alcaldía Benito Juárez, la Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Azcapotzalco. Las alcaldías impugnaron mediante controversias constitucionales los lineamientos generales para la aplicación de la evaluación integral de personas que ingresen o permanezcan en el servicio público de la Administración de la Ciudad de México, publicados el 24 de enero. Coyoacán también promovió este recurso, pero Pardo Rebolledo pidió anexar copias certificadas de algunos documentos antes de acordar su admisión a este trámite. Felipe de la Mata, magistrado ponente del recurso interpuesto por Susana Harp en contra de la precandidatura única de Salomón Jara por Morena al gobierno de Oaxaca, propuso confirmar la postulación. En su proyecto de sentencia también planteó revocar parcialmente el veredicto del Tribunal Electoral Local y que el Instituto Electoral de Oaxaca investigue si hubo violencia política de género en contra de la esposa de Alfredo Harpelú. Salvador Acosta Guerrero, exalcalde de Villagrán, en Guanajuato, fue asesinado. Su cuerpo se ubicó al interior del camarote de un autobús en un corralón de autos. Fíjense nada más, ahí estaba dentro. A un costado de la carretera federal Portezuelo Palmillas, en el municipio de Huichapan, en Hidalgo, fueron encontrados 5 cuerpos con signos de tortura. Obviamente se hacen las investigaciones y hasta este momento no hay idea. La Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió la contingencia atmosférica por ozono y sus medidas debido a que el sistema anticiclónico disminuyó su influencia sobre el Valle de México y permitió el incremento de la velocidad del viento, de manera que esto vino a aliviar un tanto el proceso de inversión térmica que ya se estaba registrando en el Valle de México. Antes, Guillermo Calderón, director del Metro, dijo que debido a la contingencia ambiental y las restricciones a la circulación de vehículos, aumentó la demanda de usuarios del sistema de transporte colectivo Metro. Oigan, y en esto, ¿qué habrá pasado con la línea 12 del Metro? Porque había investigaciones, se llegó a conclusiones y no hay responsables. Y el único responsable, que era la constructora de Carlos Slim, digamos, ahí acabó todo, pues paró su problema pagando todo el desperfecto. Pero, y Marcelo Ebrard, y Mario Delgado, y la administración de Marcelo, que deviene hacia abajo y hacia arriba en muchas responsabilidades, ¿en dónde está todo esto? También les digo que trascendió que la administración de Joe Biden prevé eliminar para el 23 de mayo los límites de asilo en la frontera México-Estados Unidos que se establecieron para evitar la propagación del COVID. La decisión, que aún no es definitiva, detendría la aplicación del título 42
norma de salud pública que absuelve al gobierno de las obligaciones bajo la ley estadounidense y el Tratado Internacional de proporcionar refugio a personas que huyen por persecución. Hay gente en los Estados Unidos, como es el caso de Ricardo Anaya, que bien pudiera aplicar a una situación de esta naturaleza. El gobierno de Joe Biden destinará casi 3.200 millones de dólares de la ley bipartidista de infraestructuras para ayudar a estadounidenses a reducir costos energéticos en el hogar, según informa Jennifer Granholm, la secretaria de Energía. Vladimir Putin, presidente ruso, fue mal informado por sus asesores acerca de problemas que enfrenta su ejército en Ucrania. De acuerdo con la inteligencia de los Estados Unidos, que ha sido desclasificada, Kate Bedingfield habla sobre este tema. Of course, we have information that Putin felt misled by the Russian military, which has resulted in persistent tension between Putin and his military leadership. We believe that Putin is being misinformed by his advisors about how badly the Russian military is performing and how the Russian economy is being crippled by sanctions because his senior advisors are too afraid to tell him the truth. Dice que muchos de sus asesores están demasiado cautos para informarle completamente la verdad a Vladimir Putin, pero que ha habido mucha tensión. Miren, hay un hombre que es Sergei Shoigu, que es el secretario de la Defensa de Rusia, que es, pero íntimo, bueno, se han ido de vacaciones juntos, íntimo amigo de Vladimir Putin, íntimo, se han ido de cacería varias veces. Ahora ya hay un distanciamiento porque se está viendo y Vladimir Putin se está dando cuenta que sus soldados no tienen logística en el ataque. Se han encontrado soldados rusos muriéndose de hambre o de sed, justamente porque no llegan los abastecimientos suficientes para ir alimentando a sus tropas de manera que éstas van avanzando en la ocupación de sitios en Ucrania. Es pues de primaria el error y Vladimir Putin acusa recibo de esto. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Ya hemos hablado con ustedes sobre esta intención que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, una vez terminado el proceso revocatorio de mandato el día 10 de abril y asumiendo que conservara el poder, que yo espero que no sea así. El día 11 promovería una reforma política en nuestro país, completa, integral, que lo que pretende es dominarlo todo. Propone dominar al Instituto Nacional Electoral a través de la erradicación, en primer lugar, una nueva ley orgánica, una nueva ley electoral, nuevos consejeros completo, que estos sean nombrados a través de propuestas que se hagan en los tres poderes de la República y que una vez que estas se hagan, estas propuestas, entonces se lleve a escrutinio por la vía de la votación directa, que es una absoluta locura. Gente como José Waldenberg ha hablado al respecto, gente como Luis Carlos Ugalde lo ha hablado al respecto, especialistas electorales en todo el mundo ven con preocupación esta iniciativa de México y bueno, ahí está. Y por otra parte, también lo mismo en la integración de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Poder Electoral de la Federación, que es, digamos, la forma, la manera de controlar a los dos órganos. Ahí se centraliza. Luego, quita las OPLES, es lo que propone el presidente, que son estas organizaciones políticas estatales, que son, háganse de cuenta, el INE estatal. Y lo que propone el presidente es federalizar al Instituto Nacional Electoral, ya teniéndolo en control, es mucho más fácil tenerlo en control desde un solo mando que pulverizado en 32 estados de la República, ya que en 32 estados podría haber la influencia de un gobernador que a lo mejor no es de su dependencia, casos Jalisco, casos Nuevo León, por ejemplo, y en el caso Estado de México, pensando que Del Mazo no esté controlado por el presidente, pero vamos a pensarlo, ¿no? Y así. Con esto, el presidente, como en la perinola, toma todo. Pero yo recuerdo, y se los quiero
poner ustedes aquí sobre la mesa que hace unos 10 años se me ocurrió llevar a cabo una campaña para eliminar a los diputados y senadores plurinominales, pero bajo una premisa. La premisa para su eliminación, que fue promovida en tiempos de José López Portillo con don Jesús Reyes Heroles, cuando hablaba de diseñar un esquema de representación proporcional a los partidos políticos para que hubiera más presencia de otros partidos políticos diversos al PRI en la conformación de los diferentes porcentajes de curules que había en la Cámara de Diputados y también en lo mismo en la Cámara de Senadores. Y el principio de don Jesús Reyes Heroles era: todo lo que opone, apoya. Y si hay más presencia de otros partidos políticos de cara al PRI, esto justifica al PRI y hace ver que el PRI no es tan dominador. Y se inventaron los plurinominales. Pasó el tiempo y llegó un momento en donde su servidor consideraba, junto con muchos mexicanos, obtuvimos 11 millones de votos a través de mi programa en la radio en México, que opinaban en contra, votaban para eliminar a los diputados y a los senadores plurinominales, pero bajo un principio muy importante. El principio para su eliminación era que esos diputados y senadores no representaban a la población. Solamente hablaban por su partido político, porque nadie había votado por ellos, sino que del voto para otros se conseguía una proporción y de esa proporción se adjudicaban posiciones para curules y para escaños a diputados y a senadores. Esos son los plurinominales. Pero a la hora de que un diputado, un senador, da un informe anual de sus resultados, se lo da a sus seguidores, a quienes lo apoyan, a la población. Pero ¿a quién informa un plurinominal? Pues a nadie, porque no tiene por qué informar a nadie. Ese es uno de los problemas que había para la plurinominalidad. Y otro era que cuando llegaba un plurinominal dependiente solamente de su partido político, a ese plurinominal de los 200 que había en la Cámara de Diputados y de los 28 que había en la Cámara de Senadores, 32 que había en la Cámara de Senadores, ellos se convertían en líderes de las fracciones políticas, en lugar de que fuera un diputado o un senador que tuviera la representación de la gente. No, llegaba un hombre político con todo el colmillo, no pasaba por el proceso de una elección, llegaba en automático a la Cámara y dominaba la Cámara. Eso lo entendimos y la población y México opinó a favor. Pero ahora se presenta un caso interesante. Quien ahora propone la eliminación de los plurinominales, tanto diputados como senadores, es el presidente de la República. ¿Pero por qué? Bueno, si en este momento desaparecieran los diputados y los senadores, el Congreso en un 75% sería dominado por Morena y sus adláteres, lo que significa que el presidente lo que está haciendo es proponer el que haya un recorte a los diputados y a los senadores plurinominales, no porque no representan a nadie, sino porque con su desaparición Morena en automático se posiciona con el poder para que la mayoría de 2/3 partes en las cámaras sea de él, y luego entonces todo aquello que se proponga pase en automático. Quiero decirlo de esta manera: el presidente quiere controlar INE, Tribunal Electoral, Congreso en su mayoría absoluta, en Cámara de Diputados y de Senadores. Y por otra parte, nos vende la idea de que todo esto es más barato. Y solo decir, no proponíamos hace 10 años la desaparición de los plurinominales por un tema de costo. Lo proponíamos por un sistema de principio ético en una democracia incipiente como la nuestra, para que no hubiera gente
que llegara sin representar a nadie a hacer lo que fuera en el Congreso. Ahora el presidente propone, fíjense lo que es la vida, ¿no? Propone lo mismo que un servidor propuso hace 10 años, pero la intención, esa, es totalmente diferente. La nuestra, la que yo tenía en aquel tiempo, era para darle fuerza a la ciudadanía. La de él, la de hoy, es para darse fuerza a él. ¿Quién me lo hubiera dicho hace una década? Así es la vida, queridos amigos. Llegó un sátrapa a gobernar este país. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Hubo muchos puntos interesantes tratados en este foro Desafíos y Oportunidades para el Sector Productivo de México, organizado en el Congreso, y yo quiero agradecer a Jorge Ernesto Insunza, presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad en la Cámara de Diputados, el que tome esta comunicación. Jorge Ernesto, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Pedro, agradeciendo el espacio, saludando a tu auditorio, a tus órdenes, buenos días. Muchas gracias. Me dio mucho gusto ver otra vez a José Ángel Gurría ahí con ustedes, y habló de cosas, ¿no? Habló de la necesidad de que México crezca por lo menos al 5% de manera consistente, dijo, por 1 o 2 generaciones. Y bueno, esto es un reto, por supuesto, es una meta, claro, pero también es una preocupación porque no vemos cómo. Y no sé si dentro de estos cómo tú pudieras abundar en ellos para nuestro público. Sí, desde luego. Mira, México tiene un problema crónico en ese sentido. El promedio de crecimiento de nuestro país desde los años 80 hasta la fecha es de alrededor del 2,5%. No hemos podido consolidar una ruta de crecimiento económico y pues ahora con los tiempos actuales donde esa ruta aparece con nubes en el camino, aparecemos pues con indicadores muy peligrosos en el tema económico, indicadores básicamente a la baja, pues encontrar la ruta del crecimiento resulta aún más difícil. Yo creo que el doctor Gurría fue muy claro, tenemos que abrir el país a la inversión, tenemos que generar condiciones para que haya inversión en este país y la ruta del crecimiento pasa necesariamente por la inversión y la ruta del combate a la pobreza pasa necesariamente por el crecimiento económico. Entonces yo creo que el doctor Gurría es muy claro en sus conceptos, que México lo que necesita actualmente es encontrar esa ruta del crecimiento y debemos de generar las condiciones para que México sea un país atractivo a la inversión y no por el contrario, pues hacer de este país un sitio que sea de difícil acceso para los inversionistas, que desgraciadamente es lo que estamos viendo en los últimos tiempos. Ahora, fíjate, Jorge Ernesto, se habló incluso que hay una especie como de huelga en el sector privado sobre el proceso de inversión. Es, dicho de otra manera, no hay confianza y se empieza a hacer cada vez más amplia la diferencia entre la pretensión que tiene, por ejemplo, nuestro gobierno, el mexicano, de gastar, te iba a decir que de invertir, pero no, más bien de gastar, y un proceso productivo que no tendrá la capacidad de alimentar al enorme apetito de un enorme animal que quiere comer todo el día y de todo, ¿no? Entonces, se genera ahí una especie de una correlación rota que en este año, pienso, con la inflación que traemos, con los huecos fiscales que se van a generar, con la falta de inversión, pienso que estamos ante un año de enormes dificultades. Bueno, lo que estamos viendo pues nos lo indica claramente. Dijiste una palabra que es clave en este sentido, la palabra confianza. Mientras el inversionista no tenga confianza, no va a invertir en México. Y actualmente lo que está generando el gobierno es una absoluta desconfianza. El gobierno tomó decisiones difíciles de entender desde que empezó la administración en la parte económica y las decisiones muchas veces no se toman
con términos técnicos, sino con una ruta ideológica que no nos ayuda en nada a aprovechar lo que es este país. Vivimos en un país que tenemos como vecino la economía más poderosa del mundo. Tenemos 3.200 kilómetros de frontera con los Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos un país que tiene un potencial enorme en ese sentido, y hoy estamos viendo cómo los eventos que se están dando alrededor del mundo, como son las diferencias comerciales entre China y Estados Unidos, o como es el propio conflicto en Ucrania, hacen ver que las condiciones que tiene México para atraer inversión son inmejorables. Tenemos y participamos en el tratado comercial más importante del mundo, tenemos tratados comerciales con la Unión Europea, con América Latina, con la Cuenca del Pacífico, prácticamente todas las economías del mundo, y sin embargo no estamos aprovechando esta situación, y esto es lo que nos decepciona un poco, ver las condiciones que tiene este país y que son desaprovechadas, son áreas de oportunidad en un país con 60 millones de pobres y que no estamos atendiendo, y donde la demagogia es la que está triunfando, y donde el sector productivo está siendo inclusive atacado, denostado desde la propia presidencia de la República. Sí. Ayer veíamos, antier, que mientras una empresa panificadora nacional, que es un ejemplo a nivel internacional, recibe un premio por ser una de las empresas más éticas del mundo, desde aquí se le critica desde las mañaneras, ¿no? Entonces, no hay ese factor que necesita el empresario, que es la confianza en la inversión, y mientras no haya inversión, la economía de este país seguirá estancada. Sí, Jorge Ernesto, fíjate que ayer otra vez José Ángel, porque lo conozco bien, y tú también, tira unas entrelíneas que son unos dardos envenenados, ¿no? Y volvió a decir gobierno chiquito, volvió a decir el término, tú lo escuchaste. Y cuando hablas de un gobierno chiquito, puede ser chiquito en muchas cosas, en alcances, en estatura de miras, lo acabamos de ver con el aeropuerto de las Tolvaneras. Nos encontramos con un gobierno que dice todo a través de ocurrencias que sobre las rodillas se van diseñando, y desde ahí se le contesta al Parlamento Europeo, y desde ahí se le llama injerencista a los Estados Unidos, y desde ahí se inculpa a todos los empresarios de que son las aves de las tempestades de todo lo que le pasa al país, y el ambiente no es el propicio. Yo creo que podría haber en el seno del Congreso mexicano un serio llamado de un sector del Congreso mexicano, el que se pueda, para hacer ver que todo esto está pasando en un país de carencias. Entre ellas hay una carencia brutal, una ruta crítica política que se está faltando y que está atrasándonos de una manera brutal. Efectivamente, Pedro, creo que estamos ante un diálogo de sordos. Hoy la minoría, que es tan legítima como la mayoría, está siendo aplastada en la Cámara de Diputados cuando no se escuchan razonamientos, cuando no se escuchan propuestas, cuando no existe la oposición. Se trata de avasallar y de imponer la voluntad de un solo hombre. El problema es que continuamente en sus iniciativas de ley, en sus propuestas, en las posiciones políticas inclusive que toma la mayoría, encontramos errores de carácter primario, errores elementales. El Senado nos corrige la plana cada rato, las iniciativas de ley contienen errores a veces hasta de redacción. Es increíble a veces lo que pasa, pero creo que en la oposición en México, si bien tenemos que reconocer que en el pasado hubo aciertos y hubo errores, no todo es como lo cantan los señores. Claro. También hay gente con mucha experiencia, gente con mucha capacidad, que tiene mucho que aportar a este país, que tiene mucho que decir acerca de las experiencias y de los fenómenos que se han vivido anteriormente. Sin embargo, es una posición que no es escuchada. En la discusión del presupuesto, la oposición presentó 1,800 reservas a las distintas
al documento de presupuesto que se proponía, y ni una sola reserva es aceptada. Eso es increíble. Cuando tú ves que no se le quita un solo punto ni una sola coma, estamos en graves problemas, porque no se escucha a una minoría que, repito, también es una minoría legítima. Ellos tienen los votos para tener una mayoría, pero no los votos que la representación del Congreso les ha dado a través de sus acuerdos en lo oscurito de la cláusula de gobernabilidad. Han logrado tener una mayoría que no corresponde a la mayoría que se sacó en las urnas, y eso ha permitido hacer muchos cambios y modificaciones a la ley que no son los que nosotros quisiéramos. Entonces, en el caso concreto de la parte económica, pues está muy claro que hay recetas que no seguimos y que México pudiera entrar en otra vertiente. Como te decía, tenemos oportunidades como ningún otro país en el mundo, y sin embargo las estamos dejando pasar, y en un país con 60 millones de pobres, esto me parece muy lamentable, Pedro. Es pecado mortal, querido Jorge Ernesto, es así, pero bueno, habrá que levantar más la voz, y si esta no es escuchada, pues entonces hacer la estridencia suficiente para que por lo menos el país sea el que escuche lo que aparentemente repite la frase aquella de ni los veo, ni los oigo, ni nada. Jorge Ernesto Insunza, te mando un abrazo, te agradezco mucho tu presencia aquí y espero que pronto sigamos en comunicación con ideas y con, sobre todo, soluciones para el país. Hay que fabricar buenas noticias para México. Las noticias malas llegan solas. Gracias, querido amigo, te abrazo. Pedro, al contrario, un placer, y con la gratitud de tener el espacio. Te mando un abrazo de vuelta. También para ti. La información internacional con Adriana Braniff. Central FM. Equilibrio. Y voy a Los Cabos, ojalá esa fuera nuestra sede, ¿no? Los Cabos, en Baja California Sur, y Adriana Braniff, que nos tiene como siempre información internacional. Te saluda, Adriana. ¿Qué tal, Pedro? Te saludo como siempre con muchísimo gusto, y hoy traigo sobre la mesa un artículo muy interesante del New York Times, que me hizo recordar aquella frase célebre de Donald Trump cuando decía: aquello que ves y que escuchas no está pasando. Porque ¿qué es lo que vemos y escuchamos con respecto a la guerra en Ucrania? Pues que aparentemente Vladimir Putin se equivocó en su estrategia, porque si revisamos todo lo que ha pasado desde que inició el 24 de febrero este ataque ruso a Ucrania, aparentemente eso es lo que estamos viendo. Pensamos que Vladimir Putin pensaba que al llegar a Ucrania, todos estos ucranianos cuya primera lengua es el ruso, lo iban a recibir con los brazos abiertos, y claramente eso no sucedió. Pensamos que Vladimir Putin pensaba que en cuestión de un par de días, quizá una semana, iba a lograr recuperar y atacar y apoderarse de la capital de Ucrania, Kiev, y derrocar al presidente Volodymyr Zelensky y poner a alguien afín a él como el presidente de Bielorrusia. Pensábamos que Vladimir Putin pensaba que este ataque iba a lograr lo que siempre ha querido: dividir a la OTAN. Y lo que hemos visto es que ha pasado totalmente lo contrario. La coalición y los países que conforman esta coalición militar y Occidente están más unidos que nunca. Pensamos que Vladimir Putin pensaba que su economía, la economía rusa, estaba blindada ante cualquier sanción económica del mundo. ¿Y qué estamos viendo? Que las sanciones le están pegando duramente a Rusia, que Rusia es hoy un paria del mundo, y que su economía claramente está viéndose dañada por estas sanciones. Pensábamos que Rusia o Vladimir Putin pensaba que China se iba a aliar, que iba a jugar en este conflicto de su lado. Y lo que hemos visto es una China que ha pintado su raya, que si bien no condenó directamente ese ataque, tampoco se puso directamente del lado de Rusia. Vemos una China que está jugando como en doble cancha, pero más hacia el lado de Occidente, que sería el equipo ganador, y está dejando de lado al equipo perdedor, que es Rusia. Pensamos que Vladimir Putin pensaba que todo su
equipo y fuerza militar iba a pulverizar a la ucraniana. Y lo que hemos visto es que en algunas ciudades y en algunas partes ha sido la fuerza militar de Ucrania la que ha pulverizado a la rusa. Escuchábamos, por ejemplo, voces como Condoleezza Rice, una secretaria de Estado cuyo análisis pues es de una gran autoridad, y decía que veía un Vladimir Putin errático, que veía un Vladimir Putin que desestimaba la dificultad de tomar la capital ucraniana. Otras voces ponían en tela de juicio el estado mental de Vladimir Putin y no entendían cómo Vladimir Putin tenía esta retórica de que iba a desnazificar Ucrania, siendo que el propio presidente de ese país es judío y su ascendencia, muchos de sus parientes, pues fueron asesinados en el Holocausto. Muchos se preguntaban quién está asesorando a Vladimir Putin o si acaso hay alguien que lo asesore. Otros analistas comparaban a Vladimir Putin con una rata acorralada, lo cual es sumamente peligroso. Y es por eso que se piensa que la salida más conveniente para todo el mundo es, por un lado, ceder o dar concesiones a Rusia, ceder parte del territorio ucraniano, como pudiera ser Crimea o la parte separatista de Donbass, y que Zelensky, por su lado, desista de pertenecer a la OTAN y acepte este rol neutral de Ucrania. Pero ¿qué tal si lo que estamos viendo y escuchando no es lo que está pasando? ¿Qué tal si lo que está pasando es todo lo que planeó Vladimir Putin y va de acuerdo a su agenda? Rusia dijo ayer que retiraba a las tropas que estaban estacionadas cerca de Kiev. ¿Qué tal si estamos por ver el guión de lo que sucedió en Chechenia, por ejemplo, y la toma de Grozny en los años 90? En esa guerra, al principio, los chechenos se enfrentaron ferozmente a los rusos, pero ¿qué pasó finalmente? Los rusos se reagruparon y acabaron por tomar Grozny, y lo hicieron por aire. Los analistas dicen que Vladimir Putin no puede ganar militarmente Ucrania. Esa es una posibilidad. Pero ¿qué tal si pudiera ganar militarmente en Ucrania de manera sucia? Porque de cuando acá Vladimir Putin juega limpio. Sabemos que Vladimir Putin envenena a sus opositores. Él es un ex agente de la KGB, donde esas prácticas eran lo común. Y de hecho sucedían desde la época de Stalin. En Chechenia finalmente ganó Rusia, y ganó de manera sucia. Y ya que estamos en el ¿qué tal si? ¿Qué tal si la agenda de Vladimir Putin nunca fue tomar todo Ucrania? ¿Su primer movimiento cuál fue? Pues tomar la parte este, donde está la segunda reserva de gas más importante del mundo. La primera está en Noruega. Y luego vemos que también toma Crimea, que da al mar, y la parte de Donbass, que también es rica en gas. Y con esto, pues, se quedaría con todo lo que es la costa de Ucrania. Dejaría a ese país sin salida al mar. Y además Rusia quedaría con un dominio energético importante. Y la estrategia de atacar civiles claramente tiene un objetivo. Por un lado, presionar a Zelensky para que acepte el papel de un país neutral, y también por otro lado presionar a Occidente, que ante el temor de ver a un Vladimir Putin errático y con posibilidad de iniciar una guerra nuclear, pues dar un poco de concesiones. Rusia, ¿cómo queda por dentro? Pues vemos que los disidentes de Vladimir Putin ya están en un autoexilio. Los medios de comunicación independientes son ya totalmente inexistentes. O sea, estamos viendo un país con una purga de arriba hacia abajo. Y ya para terminar este comentario, pues hay que decir que en la vida como en la política, pues más vale ver al enemigo como un zorro astuto que como un pobre inútil. Este es mi comentario de hoy, Pedro. Que tengas un excelente jueves. Bueno, pues ahí está una conclusión que hay que pensar, y sobre todo tenemos que ver en el fondo, en el trasfondo, lo que está comentándonos Adriana. ¿Qué estará pensando Vladimir Putin en este momento? Que en los costos y beneficios de este movimiento cruel han venido a darle a él una mayor fortaleza. El señor Lavrov dijo hace unas cuantas horas,
Se acabó el mundo unipolar, o sea, Estados Unidos como control. Ahora estamos en otro escenario, en donde hay más jugadores, Rusia, por supuesto. Pero, ¿se logró algo? Bueno, ¿se está logrando algo? O más bien dicho, ¿hacia dónde va esto que se pretende lograr? Bueno, son las preguntas que hay que hacernos. Gracias, como siempre, querida Adriana. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Vamos a un resumen de noticias de lo más importante que le estamos informando aquí. Decirles que el presidente de la República se está queriendo quedar con el Instituto Nacional Electoral, con el Tribunal Electoral, bajarle el presupuesto al Instituto Nacional Electoral, erradicar a los OPLES, que son estos institutos electorales estatales, quitar a los plurinominales para tener más control, más no para la idea original que habíamos platicado hace una hora, ustedes y un servidor, de cuando hubo esta iniciativa hace unos 10 años, que era totalmente otra cosa. O sea, lo que el presidente quiere es quedarse con el control del país a nivel político para el siguiente gobierno, como sea que este sea. En el 2024, el presidente lo tiene todo. Especialistas advierten que con este esquema, López Obrador no va a lograr ahorros, ni es una propuesta sensata. Es más poder para Morena, para sus aliados en el Congreso y, por supuesto, para su proyecto político. Va por México no avalará la reforma electoral de López Obrador, según adelanta Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. José Ángel Gurría, ex secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, dijo ayer ante el Congreso: México requiere de una política de inversión extranjera estable y de una reforma fiscal, porque de lo contrario el crecimiento económico del país será catastrófico, será menor del 2%, y esto no es suficiente para que se revierta el proceso de la pobreza en México. Volvió a hablar ayer de un gobierno chiquito. Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, anticipó que la inflación alcance su punto máximo durante el segundo trimestre del año y empiece a descender para converger con la meta del 3% a principios del 2024. En el 2021, las remesas fueron de 51.586 millones de dólares, 51.5% más que lo invertido por el sector público para México, según informa el propio Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Es decir, hubo más dinero que llegó de los Estados Unidos a la economía mexicana que el dinero que invirtió, presuntamente, el gobierno mexicano en el desarrollo de la infraestructura del país. La tasa de desocupación avanzó 0.12% en febrero. Esto quiere decir que hay más desempleo. La CONSAR analiza posibles cambios en el régimen de inversión de las AFORES. Y cuando se habla de posibles cambios, todos los que tenemos AFORES decimos, bueno, ¿y ahora qué van a hacer con nuestro ahorro? Vamos a ver, por lo pronto hay la propuesta que desconocemos. John Kerry, enviado especial para el cambio climático de los Estados Unidos, visitará hoy a la Ciudad de México para reunirse con el presidente López Obrador y hablar de energías renovables. Y otra vez vuelve la presión para el presidente de la República. En los primeros 2 meses del año se recaudó 60.5% menos en impuestos especiales sobre productos y servicios. ¿Y saben qué? Que nos estamos comiendo así o quemando billetes que se están poniendo para patrocinar, para subsidiar al precio del litro de la gasolina, y es un subsidio para los ricos, aunque también, hay que decirlo, para la movilidad del país, en donde repercute en el precio de los insumos, canasta básica, etcétera. Pero con todo este proceso, la plataforma exportadora de México, es decir, el petróleo que México le vende al exterior, no nos beneficia tanto porque se tomó una política de reducir las exportaciones en el momento más inoportuno para que esto fuera. En los primeros 2 meses del año se recaudó
miren, más o menos estamos hablando de $500 millones de pesos que se va a quemar en el año que corre solamente para subsidiar el precio de la gasolina. Los altos precios del crudo beneficiarán a Pemex y reducirán su necesidad de apoyo gubernamental en el 2022, según asegura la calificadora Fitch, pero también Fitch dice, aunque la plataforma petrolera de exportación de México ha sido recortada, lo que significa que el beneficio también para tener una opción de combustibles más limpios y alineados con prácticas de descarbonización y desarrollo sostenible, las MIPYMES apostaron a los desechos, que es una forma de procesar y que pudiera ser beneficioso para todos en la economía. México, Estados Unidos y Canadá podrían empezar a trabajar en una integración total para crear una nueva marca como región que potencialice sus exportaciones a todo el mundo, según considera Graham Clark, que es el embajador de Canadá en México. Sería maravilloso que tuviéramos un sello que dijera hecho en América del Norte, ¿no? Hecho en América del Norte. Y ahí se beneficiaría Canadá, Estados Unidos y nosotros, y daríamos los primeros pasos para la integración de una especie de Unión Europea, que sería maravilloso. José María Castillo Madrigal, subdirector jurídico de Fonatur, denunció la condonación por 63 millones de pesos que Rogelio Jiménez Pons otorgó a Azur, estos aeropuertos que controlan entre otros, aeropuerto de Cancún. Morena en el Senado frenó una convocatoria a los titulares de Fonatur, Profepa y Semarnat para que comparezcan ante el estatus que guarda el Tren Maya. En otras palabras, Morena está cobijando a estos proyectos para que no se sepa nada del Tren Maya hasta, pues, me imagino que hasta que esté concluido, o que acaben de destrozar lo que están destrozando en el subsuelo de Xascab, en la península de Yucatán, con cenotes y los ríos subterráneos que desafortunadamente se ven atentados en su viabilidad y en su vida. En los procesos para legitimar los contratos colectivos de trabajo hay opacidad y falta de información, y esto lo dice un centro de investigación sobre cuestiones laborales de América Latina. Por recortes damnificados de Tlalpan por el sismo del 19 de septiembre del 2017, dijeron que la rehabilitación de sus casas será incompleta e inhabitable después de todo el tiempo que ha pasado, Fíjense, 2017 a la fecha. Ahora resulta que no hay dinero suficiente para acabar con estas remodelaciones que traerían o le darían una viabilidad o una habitabilidad a estos inmuebles. El presidente López Obrador volvió a hablar de la Casa Gris, y cada vez que se mete a hablar de su hijo, de Houston, de Baker Hughes, de la Albercota, de todo esto, lo que hace el presidente es meterse más en el lodo de una condición inexplicable. Globant, empresa especializada en digitalización, que es proveedora de Citibanamex, fue atacada por hackers de Lapsus. Usuarios de Citibanamex ya reportaron fallas para acceder a la banca móvil y en línea a través de la aplicación. Esto es una investigación que tiene que ver con tarjetas de crédito. Hay una desgracia en las tarjetas de crédito en México, de las que les hablaré una vez que termine esta investigación, pero por lo pronto advierto que mucho cuidado con su tarjeta de crédito, revisen todo lo que les cobran, porque las tarjetas de crédito están infiltradas por muchos flancos, y esto afecta a ti que eres el usuario de ellas. 3 años después que Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero, tomara protesta como senador por Morena, reveló que no realizó ningún trámite ante Canadá para renunciar a la ciudadanía canadiense que se le otorgó. La Suprema Corte de Justicia exentó a 4 alcaldías de oposición de aplicar lineamientos del gobierno de la Ciudad de México para evaluar
el ingreso o permanencia de sus funcionarios. En otras cosas, me da pena decirlo esto, pero Bruce Willis, yo creo que ya todos ya lo vimos, aquel de Die Hard, de Hard to Kill, el actor Bruce Willis, a sus 67 años, su familia anuncia el retiro del actor del mundo artístico, ya que ha sido diagnosticado con un proceso incipiente, pero ya empezó, de afasia. ¿Y qué es esto? En la mente se procesa un concepto que a la hora de verbalizarlo no se dice de la manera en que se pensó. Y esto podría ser incluso, según he consultado, también el principio de un Alzheimer a los 67 años de edad. Bruce Willis deja los escenarios. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y vamos con la operación Cobija, ¿no? Morena, que está cubriendo ahí lo que puede del Tren Maya. Y mi querido Roberto José Pacheco, cuéntanos de este cobertor. Mi estimado Ferriz, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto, muy buenos días. Efectivamente, fíjate que ayer Morena, con un margen mínimo de votos, impide, como lo estaba proponiendo la bancada del PAN, la comparecencia inmediata de Javier May Rodríguez, quien es el titular de Fonatur, que es el Fondo Nacional de Promoción Turística, para que explicara el cambio del trazo del Tren Maya en el llamado tramo 5, que derivó en la tala o remoción y trasplante innecesaria de más de 20,000 árboles que se localizaban sobre la carretera federal 307, que es la de Cancún-Tulum. Bueno, Pedro, en una votación cerrada de 44 votos en pro y 47 en contra de los morenistas y aliados, y así como 2 abstenciones, la mayoría legislativa pues también imposibilita la presencia de María Luisa Albores González, quien era secretaria del Medio Ambiente, y de Blanca Alicia Mendoza Vera, titular de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente. Todos ellos deberían de responder ante el Senado, ante la representación popular, sobre estas presuntas, o mejor dicho, irregularidades que están a todas luces. En la tribuna, Pedro, subió Mayoli Latifa. Ella es senadora del PAN por Quintana Roo, para recordar que el presidente López Obrador, como candidato, prometió que esta obra, que es por cierto emblemática de su gobierno, que no iba a causar la afectación al medio ambiente de la región y que no se talaría ningún solo árbol. Presentó un video inclusive donde el presidente, en ese entonces candidato, así lo decía: no voy a tirar un solo árbol. Pero como dice el dicho, del dicho a los hechos hay trecho. Bueno, la senadora recordó, mi estimado Ferriz, que especialistas, ambientalistas, biólogos, científicos y organizaciones de la sociedad civil pues ya han manifestado su preocupación por las múltiples irregularidades con las que se construye esta obra, que si no se corrigen podrán causar un daño irreversible al medio ambiente. Escuchemos lo que dice la senadora panista. Por capricho se está cometiendo en el nuevo trazo del tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum, en el estado de Quintana Roo. El nuevo trazo inició a principios de este año, a ojos cerrados, sin proyecto de obra alguno, sin ningún estudio previo de factibilidad, viabilidad e inclusive ni siquiera de impacto ambiental. Bueno, a esta denuncia se sumó también el priista Manuel Añorbe. Ya en otras ocasiones el legislador guerrerense ha solicitado la comparecencia de funcionarios del sector turismo que no dan la cara y se cobijan, como bien se dice, de la mayoría de Morena para no ser citados. Escuchemos al senador Añorbe. Que den la cara, que expliquen, que puedan obviamente contestar de viva voz todas las dudas que se tienen y por supuesto que escuchen a nosotros como representantes populares de la pluralidad política de México, qué es lo que estamos demandando. Bueno, la cosa es que se archivó, se turnó a comisiones la propuesta y a ver hasta cuándo la dictaminan para que se presenten esos funcionarios.
Lo que sí pasó después de lo que pasó en la sesión es que en una conferencia de prensa los morenistas dijeron que la oposición, así como respiran, mienten, y que el 80% de los quintanarroenses, Pedro, dan su aval al trenecito Maya. Así pues, los morenistas, pues, en una conferencia de prensa, pues ya respondieron a las críticas, pero en la sesión hicieron mutis. Así las cosas ayer, y el trenecito Maya pues sigue ahí su marcha, Pedro. Sí, qué barbaridad. Y esto acumula cada vez más enojo, el ecocidio, que es más que evidente, y en dónde están los reales estudios de impacto ambiental que debieron de haberle dado respuestas a muchas de las dudas que en este momento se ciernen para la sociedad, y que Morena no tiene ninguna duda. Ellos piensan que están haciendo las cosas bien. En fin, y además que son víctimas de las circunstancias. Querido Roberto José, como siempre, gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Igualmente, mi estimado Ferriz, buen jueves. Buen jueves, ya mira, ya es jueves, ya quebró la semana. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estoy aquí con don Pedro Ferriz Híjar, esta ingeniero, mañana, a quien saludo con mucho cariño. Buenos días. Jueves, ya todo el día. Oye, hoy se tocó un tema interesante. Creo que es la primera vez que escucho al presidente hablar de algo que en realidad vale la pena, que es abordar el problema de las drogas y el narcotráfico en nuestro país. Sí. Primero estuvo el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, dando un detallado informe de lo que ha hecho la Secretaría de la Defensa en términos no de atacar al crimen organizado, de buscar una estrategia que no sea la de abrazos sino balazos, pero sí de la erradicación de plantíos, algo que es rutinario para el ejército mexicano, que va y busca y encuentra plantíos, ya sea principalmente de los dos productos más importantes para el narcotráfico en México, que es la marihuana y la amapola. Son los dos productos más importantes que se producen en México. De ahí, de la amapola, pues dos productos que vienen, que son la morfina, la heroína y algunos otros derivados de este tipo de opiáceos. Ahí está, ¿dónde está el fentanilo? El fentanilo está ahí. Porque ese es uno de ahí los está el graves. Fentanilo. En la heroína está el fentanilo. Primero se produce la heroína, de la heroína se viene la pasta de la heroína, de la pasta de la heroína sale la morfina, la heroína y el fentanilo, entre algunos otros opiáceos que son altamente adictivos. Que entiendo que es un elemento también fundamental para las anestesias, ¿no? Sí, por supuesto. Es que de ahí viene un debate, hombre, que debería de ser abordado de forma multidisciplinaria para ver si se autoriza la producción legal de amapola para poder así producir morfina, que por cierto en México hay una escasez enorme de morfina y hay mucha gente que necesita esta morfina para los dolores, pero de ahí, bueno, viene una derivación de problemas de las personas que abusan también, por ejemplo, de las pastillas para el dolor, que son altamente adictivas. Entonces, también se habla de la destrucción de la marihuana. Bueno, en fin, el presidente no puede hablar de este tema sin meterse el pie a la boca. Francamente es muy complicado, porque hablar de una estrategia en contra del narco, en contra del crimen organizado, sin tocar la violencia, sin tocar los constantes asesinatos y, por supuesto, un tema muy interesante que es la narcocultura que hay en México. La narcocultura mexicana es enorme, pero también vale la pena recordarle al presidente quién encabeza los esfuerzos de la narcocultura mexicana, porque ¿de dónde viene la narcocultura? De las series de televisión, las series de Netflix, las series de algunos otros programas. Y la música. La música, los narcocorridos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hoy el presidente hablaba justamente de las series de Netflix, pero lo primero que le quiero decir al presidente en este aspecto es que el productor más grande de narcoseries de nuestro país se llama Epigmenio Ibarra. Entonces, el mismo, señor presidente... ¿Lo vas a dejar sin trabajo? El mismo que hizo el documental del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Es el mismo
que usted está diciendo que provoca la narcocultura mexicana. A través de sus grandes nexos con la misma. A través de sus grandes nexos con la misma. Ahora, no solo eso. ¿Te acuerdas de un préstamo de 150 millones de pesos que se le hizo a Epigmenio Ibarra? El que se acuerda muy bien es Epigmenio. El que se acuerda muy bien es Epigmenio. Bueno, este acuerdo que se le da a Epigmenio Ibarra, este dinero que se le da, viene aparejado con un contrato de una producción de una narcoserie. Nada más, para que lo tengan claro. Así se expresaba el día de hoy el presidente sobre estas narcoseries y esta narcocultura. Todo se maneja en series de Netflix. Donde hasta se pintan mundos color de rosa. Bandas de delincuentes, de narcotraficantes, con actores, hombres, mujeres guapas, residencias, carros últimos modelos, alhajas, ropas de marca, poder, de cómo someten autoridades. Y ese mundo, ¿no?, de las series, pero no se conoce esto otro, que duele mucho. Y efectivamente, duele mucho. Oye, se oía un barullo allá de fondo, Se oía ¿no? una protesta horrorosa atrás. En Zócalo. En la plancha. Pero bueno, sí, efectivamente, las narcoseries se han convertido en un elemento muy importante para la cultura del narcotráfico. Y como bien lo dice el presidente, tiene razón. Estas narcoseries en donde vemos, por poner un ejemplo, Las Aparicio, que es una serie de Epigmenio Ibarra, o algunas otras como El Señor de los Cielos, que también es una serie, en donde ves a los narcotraficantes rodeados de mujeres, los coches, la fiesta, la buena vida. Tequilazo, venga. Ay, que quién sabe qué. Entonces, estas series son muy aspiracionales para los jóvenes que ven en el esfuerzo mínimo una gran retribución. Pero lo que en realidad tendríamos que ver por parte del gobierno es atacar las causas de fondo, la forma, porque no nada más es irte con la juventud a decirle que la felicidad que da la droga es efímera. Vamos, tiene que haber campañas de concientización sobre el uso de los narcóticos, pero también se tiene que atacar a los narcotraficantes. El hombre, el ser humano, nosotros somos narcotizados por decisión, y desde hace muchos años vivimos en una sociedad fuertemente narcotizada. Pero ahí no quedó el discurso del presidente, también abordó lo siguiente. Que no queremos más incremento al consumo de las drogas, ¿sí?, en la juventud, y que tenemos que buscar opciones alternativas a los jóvenes, ¿sí?, que tengan oportunidades para ser felices de otra forma, ¿no? Y lo segundo, que también es muy grave, es que por esto tenemos mucha violencia en nuestro país. El 75% de los homicidios tienen que ver con este comercio. Creo que ahí el mismo presidente acepta que su estrategia de los abrazos y los balazos y de acusarlos con sus abuelitas y con sus mamás no tiene resultados. Se tiene que abordar al narcotráfico de forma frontal, se tiene que abordar al narcotráfico y a las causas del narcotráfico, pero no basta con eso. El narcotráfico tiene que ser visto de una forma multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque no solamente son las causas del que se droga, sino el del que aspira, sino del dinero fácil. Bueno, es francamente muy complejo, que no se resuelve con abrazos sino balazos. Ahora, otro tema. Hoy es cumpleaños de su hijo, el bodoque de Houston, de José Ramón, y por supuesto salió a colación el día de hoy, otra vez atacando a Carlos Loret de Mola, en donde el presidente le dice a Carlos Loret: te cambio todo lo que tú tienes
por todo lo que yo tengo. Pues Vázquez, de una vez, a tomarle la palabra al presidente, porque así lo dice y pone ahí el dedo en la llaga. Lo que él asume es decir que Carlos Loret de Mola no ha logrado justificar la compra de propiedades, cuando no solicita la misma explicación de las propiedades de Manuel Bartlett, de Irmeréndira Sandoval, de Alfonso Durazo y así, bueno, de Alejandro Gersmanero. Entonces sí sirve para atacar a los que piensa que tiene que atacar a un ciudadano particular que tiene un trabajo, que tiene una trayectoria, y no a los políticos corruptos que están trabajando dentro de su gobierno. Pues se le pregunta a Ricardo Monreal de sus 22 ranchos en Zacatecas, por ejemplo. Pues nada más para poner el dedo en la llaga, por supuesto que sí. ¿O cómo obtuvo la chingada? Pues sí, cómo obtuvo él ese ranchito. Hablo del ranchito, sí. Sí, sí, por supuesto, nadie lo tomó de otra forma. No, es que luego suena feo, ¿no? Se malinterpreta. Yo me pregunto, si tú tuvieras una casa de descanso, ¿le pondrías la chingada? Lo digo en serio, o sea, como un ejemplo para tus hijos, pues para no, tu familia. Es parte del folclore mexicano. No. Vámonos a la chingada. Porque, pues, bueno, pues entonces vamos a unos mensajes comerciales. Central Dynamics en Central FM. Equilibrio. Y Enrique Ruiz del Río, al frente de Central Dynamics. ¿Qué nos tienes el día de hoy? Querido amigo, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Mucho gusto en saludarte, muy buen día. Hoy tenemos un caso que le debe de llamar mucho la atención a los inversionistas mexicanos que están adquiriendo propiedades o montando negocios en Estados Unidos. Y tenemos como invitado al abogado Daniel Vázquez, que nos va a platicar de cómo se pueden establecer diferentes procedimientos para poder cuidar el patrimonio de la gente. Aquí en Estados Unidos existen seguros para poder cuidar, por ejemplo, cuando una persona desafortunadamente fallece, aquí hay impuestos a la muerte, y hay una forma de poder proteger los patrimonios a través de estrategias con abogados, tanto para la cuestión hereditaria como la cuestión patrimonial, empresarial, y para eso tenemos al abogado Daniel Vázquez del despacho Murra Anquila, que nos va a poder dar una explicación más profunda acerca de estos valores que deben de ser considerados para cuidar el patrimonio de los empresarios y los inversionistas mexicanos en Estados Unidos. Buen día, Daniel. Daniel, buenos días. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Ahora, ¿cómo estás? Pues sí, todos lo sabemos que en algunos países, Estados Unidos es uno de ellos, en los que hay un impuesto a la muerte que trae como consecuencia que parte del patrimonio hecho tiene que pasar a manos del Estado, a menos que se tomen algunas previsiones. Y esto es parte de lo que nos invita a que tú estés aquí presente. ¿Qué es y cuáles serían las estrategias? Mira, como lo mencionaste, Pedro, o sea, aquí en Estados Unidos hay impuestos sobre la muerte, así que cuando uno muere, el gobierno pues, quiere meter su mano ahí en el patrimonio de una persona, y la retención o el impuesto puede llegar hasta 40%. O sea, imagínate que trabajas toda tu vida, ganas $1 millón y luego el gobierno viene y te quita $400,000. Entonces hay estrategias que utilizamos usando tus empresas o negocios que ya tienes en México establecidos para disminuir, reducir o completamente evitar esos impuestos. Una estrategia que nos gusta mucho es usar una empresa mexicana que sea dueña de una empresa aquí en Estados Unidos, haciendo ciertas declaraciones o selecciones de impuestos, y en vez de pasar las acciones de la impuesta americana, cuando uno muere se le pasa a las acciones de la impuesta mexicana, y como ya sabes que en México no hay impuestos sobre el patrimonio, entonces todo este patrimonio se puede pasar a las manos de tus hijos, de tu familia, sin que el gobierno se mete y te quite una parte de ellos. Y todo esto tiene que llevar un proceso en el que el despacho en el que tú estás te lleva de la mano para que vayas cumpliendo con todo el mecanismo. Sí, claro, o sea, hemos visto, o sea, mucha gente que nos llama y desafortunadamente ya pasó o ya se murió el esposo o la esposa, y por no tener esa guía o esa asesoría legal y fiscal, se puede meter en un problema. Entonces es importante, antes de
mudar a los Estados Unidos o traer el patrimonio para acá, es importante tener la asesoría correcta, fiscal y legal, porque van mano en mano y para evitar esos problemas en el futuro. Por supuesto que sí. Ahora, en todo esto, Daniel, esto es para, digamos, es una relación México-Estados Unidos, pero entiendo que en el caso de ser mexicano, ¿podrías tener algún tipo de ventaja con respecto a otras personas que llegan de otros lados a declarar su patrimonio en los Estados Unidos, o todo sería un terreno parejo? En general, o sea, honestamente cualquier latinoamericano puede tomar las mismas ventajas. Si hay ventajas en ser mexicano, hay ciertas declaraciones ahí que se pueden hacer que otros países no tienen por tratados, pero por lo general, cualquier persona latinoamericana que quiere traer su patrimonio a los Estados Unidos, hay estrategias y maneras de hacerlo correcto y evitar los problemas que muchas veces afortunadamente vemos. Ahora, ese tipo de inversión, y con esto terminaré yo, ese tipo de estrategia legal, ¿es un fideicomiso normal o se trata de un fideicomiso familiar que tuviera que ver con todos los assets hechos en la familia? Mira, hay dos diferentes estrategias. Una, la que mencioné, es usando las empresas en México para ser dueñas de empresas aquí en Estados Unidos. Esa es para la gente que quiere tener un pie en México y un pie en los Estados Unidos, ¿no? Que todavía no toman la decisión o no quieren tomar la decisión de venirse a los Estados Unidos completamente y hacerse residente. Para la gente que sí quiere tomar ese paso y hacerse residente ciudadano de los Estados Unidos, hay muchas más estrategias más amplias. Como dices tú, hay fideicomisos que se pueden utilizar, fideicomisos regulares y revocables que le decimos, y hay fideicomisos familiares que también hay muchas ventajas fiscales que podemos utilizar. Pues Daniel Vázquez, yo te agradezco muchísimo. Y Enrique, ¿qué podemos hacer para establecer esta comunicación con este bufete tan importante como el de Moran Killa? Muchas gracias, Pedro. Hay que entrar a la página de centraldynamics.info, www.centraldynamics.info, y ahí existe un banner con la información del despacho Moran Killa. Le dan clic y ponen su información y un abogado del despacho los estará contactando. Hay que hacer mención brevemente que la gente que está decidiendo venir a invertir y comprar una propiedad en Estados Unidos, por favor no lo compre, no compre una casa, no compre un activo sin platicar antes con un abogado, porque así pueden prevenir muchísimas cosas que pueden afectar su patrimonio. Eso es muy importante lo que acabas de decir. Eso sí, y gracias, querido Enrique, gracias a Daniel Vázquez de Moran Killa que ha estado aquí con nosotros, y por supuesto, si tú tienes o estás en una circunstancia de esta naturaleza, creo que todo esto se tiene que tomar en cuenta, y aquí en Central Dynamics te ponemos en referencia, y así es como lo hicimos, con esta organización legal para hacer las cosas bien en los Estados Unidos. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, equilibrio. Y estoy con Alex Reyes, que nos tiene como siempre su pasión, que es la pasión de muchos de nosotros, del mundo de los deportes. Te saludo, querido amigo. Hola, Pedro, muy buenos días, feliz jueves para ti y a todo el auditorio. Antes de empezar con el tema que ya sé todo mundo habla de la selección mexicana, ayer te destacaba, Pedro, que Lorena Ochoa Tapatía fue inducida al Salón de la Fama de la LPGA, la gira profesional de golf femenil, cosa que nos da enorme orgullo. Y ayer a mediodía también se dio a conocer que Saúl Canelo Álvarez y su coach Eddie Reynoso se convierten en la primera dupla mexicana de la historia en ser elegidos por segunda ocasión como el boxeador del año, el entrenador del año y el manager del año. No cabe duda que Canelo está tocado por una varita que generalmente le da más historia, y aunque en México tenga muchos detractores, aquí lo hemos platicado ampliamente, Pedro, podremos criticarle muchas cosas, pero la mentalidad, las ganas de sobresalir, el tener claro en la mente sus objetivos y alcanzarlos, además de todo, es un ejemplo importante que también se debe poner a los miles o millones de niños y niñas en este país. Enhorabuena para Saúl. En el tema deportivo podremos discutirlo, pero
en su disciplina, en su carácter, en su fuerza mental. Creo que nadie puede arrebatarle ni un ápice de todo lo que se ha ganado a lo largo de su carrera. Dejemos a un lado el tema económico, que por supuesto ha sido un éxito rotundo. Y bueno, yo pensé que alguien me iba a mostrar fotos, Pedro, a lo largo de la noche, la madrugada, de que habían ido a festejar al Ángel la calificación ya oficial de la selección mexicana, pero pues honestamente no emociona a nadie. Es somnífera esta selección mexicana. La buena noticia es que ganaron ayer a El Salvador 2-0 con anotación de Uriel Antuna, el jugador de Cruz Azul, y penal de Raúl Jiménez, que tenía un buen rato de no anotar con la selección mexicana. Llega a 28 puntos, termina lo que son las cosas empatado con Canadá, con mismo número de puntos, mejor diferencia de los de la hoja de Maple, y por encima de Estados Unidos. Muchos salieron a defender a la escuadra mexicana, y bueno, pues claramente tanto Canadá como Estados Unidos tiraron ya el último partido porque no se peleaban absolutamente nada, y México tenía que cerrar bien, no solo por los resultados, sino también tratar de agradar más a la afición mexicana, que ayer acudió en no muy alto número al Estadio Azteca. Las palabras de Gerardo Martino, creo que debe de haber dormido como angelito después de todo lo que se dijo. Esta victoria y este segundo lugar en el hexagonal, me parece, le da la plena tranquilidad de que seguirá siendo el técnico de la selección mexicana de aquí hasta donde lleguen en el Mundial de Qatar, que arranca el 18 de noviembre de este año. Las palabras de Gerardo Martino. Realmente hemos tenido momentos de zozobra, especialmente uno, ¿no?, que fue el mes de noviembre. Después, creo que en líneas generales, desde los resultados hemos estado muy bien, y desde lo futbolístico hemos estado 5 o 6 puntos. Bueno, creo que por lo menos es sensato. Gerardo Martino sabe que esta selección apenas, con todo y que termina con 28 puntos, apenas superó calificación aprobatoria. Tiene mucho tiempo para preparar una buena estrategia, buenas concentraciones, y de la mano con la gente de la federación tendría que preparar los mejores partidos contra las mejores selecciones posibles de cara al Mundial. En fin, Gerardo Martino creo que aseguró chamba por lo que resta de este 2022. Y Pedro, ayer se anunció que Estados Unidos tendrá un tercer gran premio a partir del próximo año. Está Texas, que lleva un buen rato en Austin. Este año debuta Miami, alrededor del estadio Hard Rock de los Delfines de Miami, donde por cierto ahora se está jugando el abierto de tenis. Y a partir del 2023, imagínate tú lo que será eso, Las Vegas, sábado por la noche. O sea, será un fin de semana de no dormir en lo absoluto. Y bueno, pues la Fórmula 1 buscando mejores escenarios para llevar este espectáculo. Y finalmente, Pedro, bueno, pues también destacar en la NFL, ya sabemos, Tom Brady se arrepintió en menos de 40 días de su retiro y regresa con los Bucaneros. Ayer de manera sorpresiva se anuncia que el head coach que los llevó al título y la temporada pasada, Bruce Arians, deja el cargo y se convertirá en el nuevo jefe de la oficina, y su lugar lo ocupará Todd Bowles, que ya trabajaba con el equipo y ahora asume la dirección completa de los Bucaneros de Tampa Bay, que mientras esté Tom Brady seguirán siendo candidatos a un nuevo título el equipo de Florida. Te mando un abrazo, querido Pedro. Espero que la gente pueda tener un gran jueves como lo tendrá Martino, con chamba asegurada, con un gran sueldo y la posibilidad de emocionar a México. Ojalá sí sea el próximo mes de noviembre en el Mundial de Qatar. Un abrazo, Pedro, muy buen jueves. También para ti, querido Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Si cambiaste de trabajo durante el 2021 o tienes el mismo empleo pero ahora contratado directamente por una empresa que antes estaba pagándote a través de una empresa de outsourcing, se debe hacer una declaración de impuestos. La ley del impuesto sobre la renta indica que un trabajador deberá realizar su declaración anual por diversos supuestos, entre ellos cuando tiene un ingreso superior a los 400,000 pesos al año, trabajaron con 2 patrones o dejaron de trabajar para una empresa antes del 31 de diciembre, como sucedió
con algunos empleados que sufrieron cambios con las empresas de outsourcing que ya no pudieron dar el servicio. Y esto obviamente ha generado una enorme desinformación, porque estos trabajadores no saben qué hacer. Si les digo, hay que hacer una declaración de impuestos. La expectativa de una mayor demanda de gas natural y la diversificación de exportaciones de los Estados Unidos hacen indispensable que México desarrolle y explote más sus recursos, según considera la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó en febrero del 2021? Que vino esta helada en el sur de los Estados Unidos y que trajo por consecuencia un tremendo aumento en el precio del gas. Bueno, pues seguimos bajo esta dependencia, pero tenemos una cuenca de Burgos en la parte noreste de la República Mexicana, en el Golfo de México, que está subexplotada. Habría que invertir, pero pues no hay lana para invertir, porque ahora todo está dedicado a otras cosas. Con esta información nos vamos. Les agradezco como siempre el favor de su atención y espero que a lo largo del día estemos en comunicación a través de las redes sociales y de la digitalidad. A nombre de todo mi equipo de trabajo me despido, su amigo Pedro Ferriz de Con. Hasta siempre. Gracias. Buen jueves. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.